Jennifer, ¿y ahora es que tú piensas felicitar por el año nuevo? Y ya estamos en febrero. Yo era de las que entregaba la tarea a última hora, pero siempre la entregaba. Ay, las famosas resoluciones de Año Nuevo. Ahora que toda la emoción y las expectativas con el 2021 se han calmado, quiero que nos sentemos a hablar de corazón a corazón y quiero que veas de forma más racional esas expectativas y esas resoluciones que te pusiste para este nuevo año. Y quiero hablarte sobre todo de qué, de lo que deseo para ti en este 2021. ¿Y qué es lo que yo deseo para ti? Que decidas lo que realmente quieres, no para el resto de tu vida, sino para esta etapa en tu vida. Porque muchas veces nos ponemos tanta presión pensando, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Estoy echando a perder mi vida y nos causamos una presión innecesaria. Entonces yo quiero que pienses, ¿qué quieres hacer en esta etapa de vida, en este pedacito de año? En este pedacito de vida que tienes ahora, en este momento, en estos próximos meses, ¿qué te gustaría hacer? ¿Y por qué hago énfasis en que decías lo que realmente quieres? Porque pasa que muchas veces nos la pasamos repitiendo la misma meta año tras año y nos frustramos porque no la alcanzamos, pero resulta que no alcanzamos esa meta y no trabajamos por esa meta porque no es algo que realmente queremos, no es una meta que nos apasione, no es una meta que realmente nos motive. Por eso te invito a que saques unos minutos y te sientes a pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que quisieras lograr este año? Si solo pudieras lograr una sola cosa este año, ¿qué sería? ¿Qué sería lo más importante para ti? Eso que escribiste, ¿está alineado a tus valores? ¿A las cosas que son importantes para ti? Quiero que pienses en estas preguntas y que las respondas con la mayor honestidad posible, porque al final, si no lo haces, a la única persona a la que vas a estar engañando es a ti misma. Recuerda que es tu verdad y la de nadie más, así que no hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Qué otra cosa quiero para ti en este año? Que te comprometas. Muchas personas no están viviendo sus sueños porque están demasiado ocupadas viviendo sus miedos. Mire, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Yo soy la primera que ha cedido más de una vez ante el miedo y es natural, porque las personas anhelamos seguridad, anhelamos certeza. Cuando vas en un vehículo no se experimenta igual cuando vas en una carretera toda oscura y solo puedes ver tal vez unos pocos metros que iluminan las luces del vehículo, a cuando estás en una carretera a plena luz del día. Y así nos pasa en nuestras vidas, así nos pasa con nuestras metas, con nuestros sueños. Como no podemos ver el camino completo, decidimos orillarnos a un lado de la carretera hasta que se haga de día. El problema es que ese tramo en el que estás, en ese tramo nunca se va a hacer de día. Necesitas seguir avanzando y confiar en tu capacidad y en la certeza de que si ese sueño está en tu corazón, es porque de alguna manera vas a encontrar el modo de hacerlo realidad. Por más que querramos poner excusas, por más que querramos poner justificaciones, nada vence a la acción. Dice una frase que o tenemos excusas o tenemos resultados, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Y el compromiso se muestra a través de la acción. Siempre tú puedes distinguir a las personas comprometidas de las que no lo están por las acciones que toman. Y aquí hago un paréntesis y quiero que te preguntes también, ¿me siento digna de esta meta? De esta meta que he escrito y que dije que realmente quiero y que le estoy diciendo a Jennifer que no me voy a poner excusas, porque cuando tú te sientes digna de tu meta, haces lo que tienes que hacer por lograrlo. Y aquellos que se sienten dignos están ocupados haciendo cosas y tomando medidas, no les importa equivocarse porque saben detrás de lo que van y saben que la vida no es más que un experimento tras otra.
Y aquellos que por cualquier razón no se sienten dignos, simplemente están ocupados poniendo excusas. Que hace demasiado calor, que hace demasiado frío, que es mi jefe, que es el gobierno. Jennifer, ahora mismo con esta situación que hay con el corona, ya, imagínate, no se puede hacer nada. Que en mi ciudad, que son mis padres, que cuesta demasiado, que en mis circunstancias, que no tengo los recursos. Las personas que saben en el fondo de su corazón que son dignas de sus metas y de sus sueños, pasan el tiempo buscando un camino, no justificando una razón. Aprende a encontrar dicha en las pequeñas cosas. Yo recuerdo que cuando era niña, mi abuela decía, esta niña hasta el agua la disfruta, ella lo disfruta todo. Y creo que es una actitud que me ha servido bastante durante toda mi vida, pero tú te preguntarás, Jennifer, ¿y si yo no soy una persona tal vez positiva de manera natural o me estreso mucho porque hay muchas circunstancias en la vida que me estresan, tengo muchas responsabilidades? ¿Cómo puedo hacer para aprender a disfrutar más de las pequeñas cosas? Y yo diría que lo primero es levantarte con una sonrisa. A pesar de todo, de que una parte de ti sepa el día que te está esperando, simplemente aunque tengas que fingirle en ese momento porque no tengas deseos para sonreír, que sonrías y des gracias por algo, por el hecho de estar viva, por el hecho de poder respirar, por el hecho de encontrarte en salud, por el hecho de tener una oportunidad más para ir detrás de tus sueños. Hay tantas razones por las cuales dar gracias. El problema es que muchas veces nos enfocamos simplemente en las cosas de las que carecemos, en las cosas que no tenemos y nos olvidamos que somos sumamente bendecidos, que tenemos tantas cosas que otros quisieran. Así que te reto a que inicies tu día con una sonrisa y dando gracias por algo. Encuentra el tiempo para hacer aquellas cosas que disfrutas. Muchas veces cuando estoy en sesiones con mis clientes y les hago esa pregunta, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo para demostrarte amor? ¿Qué estás haciendo por tu salud mental? Porque muchas veces pensamos que dedicarnos un poco de tiempo es ser egoístas, pero llega un momento en que si no nos dedicamos ese tiempo, simplemente vamos a tener un colapso nervioso y entonces ya ahí, ¿verdad? Vamos a tener que parar aunque no querramos porque ya va a ser una situación de una magnitud mayor. ¿Y cuántas veces la respuesta no es, yo no tengo tiempo para eso? ¿Y en qué momento? Oye, Jennifer, yo no tengo dinero, los spas son muy caros, los salones de belleza son muy caros y no necesariamente, simplemente a encontrar aquella cosa que tú disfrutas, ya sea leer un libro, ya sea esa película o esa serie que quieres ver hace tiempo y no has podido ver, ya sea comerte ese helado que te recuerda a tu infancia, cualquier cosa que te traiga un momento de felicidad, que te haga desconectarte, porque hacemos tantas cosas que no disfrutamos. Muchas veces estamos en un empleo que no disfrutamos, estamos en una relación en la que nos sentimos estancados. Estamos en un momento de nuestras vidas en que no encontramos el camino, no sabemos para dónde vamos. Entonces es necesario en esos momentos más que nunca encontrar algo que podamos disfrutar, que nos ayude a desconectarnos. ¡Wow! Esta yo sé que es más difícil decirlo que hacerlo porque vivimos en la era de la comparación. Es casi imposible, nos sale casi de forma automática el compararnos con otras personas porque es a lo que nos llevan las redes, nos llevan los medios de comunicación a compararnos constantemente y al aspirar a algo más, algo mejor, que no está mal. El problema es cuando lo sacamos de proporción y nos lleva a la infelicidad, porque siempre entonces pensamos que no tenemos suficiente, que no somos suficientes y que nuestra vida no sirve. Mi vida es un disparate, no he hecho nada. Mira aquel que es millonario a los 20, mira aquel que ya es un mega super ejecutivo, director a los 25, o mira aquel que a los 30, 35 ya está casado con hijos, tiene sus 3 maestrías, un doctorado, ha viajado por el mundo. ¿Y yo qué he hecho? Mi vida no sirve para nada, no sirve. Entonces nos la pasamos en eso porque, para colmo, estamos viendo simplemente la parte bonita
la parte filtrada de la vida de otras personas y no sabemos lo que está pasando detrás. Entonces, muchas veces ese cuerpo que tú odies es el cuerpo ideal para otra persona. Ese trabajo, esa relación, esa vida que muchas veces tú entiendes que es mediocre, que es aburrida, que no sirve para nada, es la vida que otras personas quisieran tener. Así que trata, por favor, haz una dieta de comparación. Yo quiero que tú hagas el compromiso de llevar un diario y hagas conciencia de las veces, de cada vez que tú estás pasando por Instagram o estás revisando tu Facebook, que tú hagas conciencia de las veces en que tú dices, pero mira fulana, o mira qué vida tiene, mira qué cuerpo tiene, mira cómo se ve, mira su negocio, mira lo que ha logrado. Que tú hagas conciencia de esos pensamientos, los anotes y entonces empieces a trabajar en tu autoconversación. Y por último, lo que quiero pedirte, más que desearte, es que te relajes, que te diviertas, que disfrutes la vida. A veces nos la pasamos como estudiantes universitarios que siempre están en temporada de exámenes finales, nos la pasamos tan estresados de aquí para allí, de allá para acá. Y eso muchas veces nos afecta en tantos sentidos y muchas veces afecta tanto también a las personas a nuestro alrededor. Disfruta la vida, relájate, no tienes por qué tener siempre la razón. Disfruta, date el permiso de equivocarte, date el permiso de meter la pata y de entender que eres solo humana y que cosas van a salir mal y que muchas veces tú tienes los mejores planes del mundo y Dios o la vida tienen otros planes para ti, pero que entiendas que a pesar de todo, al final todo va a estar bien, todo va a estar bien, así que respira profundo. Una sonrisa, a disfrutar la vida y nos vemos en el próximo video.